Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Vayan ustedes cogiendo sitio, vayan ustedes sacando la lista de la compra porque este mes de octubre se presenta muy complicado prácticamente tengáis la plataforma que tengáis. Se viene un mes muy poderoso en cuanto a lanzamientos, muy variados a su vez y también pues con noticias e informaciones más interesantes de lo que muchos os estáis pensando. Este mes voy a traer mucho contenido al canal acerca de esa Xbox portátil, la tengo reservada y si no pasa nada pues el día de lanzamiento ya os empezaré a traer los primeros vídeos. Pero el caso es que luego hay que alimentarla de juegos. Sí, precisamente eso es lo que vamos a tener a lo largo de todos estos días. Así que vamos a centrarnos en los principales videojuegos que tenemos en octubre. Repito, no en todos los que van a llegar. Igualmente ya sabéis que algunos títulos los comentamos en un vídeo previo donde hablábamos de los videojuegos que iban a llegar día 1 al servicio Game Pass y algunos de ellos, como son algo menores, pues los voy a omitir por aquí y los recordaremos cuando lleguen esas tandas. Pero bueno, vamos a dejar de enrollarnos por aquí y vamos a ir con los videojuegos. Esta misma semana pues hay algún que otro lanzamiento, algún resquicio del mes de septiembre como ese Final Fantasy Tactics que no ha querido traducir la buena de Square. Pero bueno, dejando eso a un lado, empezamos el mes de octubre y lo hacemos con este videojuego que estáis viendo en pantalla. Ghost of Yotei es el primer gran lanzamiento que tenemos a lo largo del mes de octubre. Este llegará el día 2, particularmente para PlayStation 5, de manera exclusiva. No hay lanzamiento en PC por ahora, seguramente lo habrá de aquí a un año vista. La cuestión es que este videojuego pues ya sabéis que sucede a la obra conocida como Ghost of Tsushima. En este caso pues transcurre muchísimos años más tarde y con una protagonista completamente diferente. El tipo de historia pues será muy similar. Una historia de venganza, donde parece que se han cargado a su familia, se han cargado a sus seres queridos, lo que corresponda, y en este caso pues tendrás que perseguir a una serie de villanos que irás encontrando a lo largo de un mundo abierto bastante denso, vasto y repleto de contenidos. Lo que comentó el estudio sobre esto a mí me pareció muy interesante, que querían tener una experiencia similar a la del primer videojuego, solo que querían que las historias secundarias se vieran de una manera un tanto más orgánica, que no te apareciese todo básicamente marcado en el mapa, que fueras encontrándote esas historias por el camino de una manera más natural. Veremos a ver qué tal funciona eso. Los análisis han sido bastante positivos en ese aspecto, dicen que las misiones paralelas a la historia principal de hecho a veces son incluso más interesantes que la propia historia principal, aunque eso lo tendremos que dictaminar nosotros. La cuestión es que se mejora el apartado técnico, se hace pues un pequeño cambio en el sistema de misiones y eso pues a mí en general todo me parece que suena mucho mejor que el anterior videojuego. Los análisis así lo dicen, pero bueno, como digo, hasta que no salga pues no lo podremos comprobar y eso será pues dentro de muy poquito. ¿Le tenéis ganas o no? Al día siguiente, el día 3 de octubre, tenéis este otro videojuego que a mí la verdad, cada vez que lo voy viendo, más me va gustando. Se trata de Digimon Story, Time Stranger, para completar el título. El videojuego va a estar disponible también para PlayStation 5, además de para Xbox Series y también para el mundo del PC. Un título que de hecho no sale pues a los 80 pavos habituales, sale por un precio un poco más barato que eso, pero bueno, igualmente quizá para el bloque técnico que tiene puede pensar más de uno que es demasiado alto, pero para el bloque de la diversión eso está por ver, porque el videojuego como tal no es que sea un despliegue técnico gráfico absolutamente increíble, pero sí que es cierto que pinta que va a ser muy divertido. Tenéis una demo de este videojuego de rol por turnos japonés ya disponible en todas y cada una de las plataformas en las que se lanza, así que id echándole un vistazo para saber si os puede valer la pena o no. A mí, como digo, cada vez me gusta más lo que voy viendo, así que
lo tengo fichado. Sin embargo, es a partir de la semana que viene cuando se va a empezar a complicar un poco la cosa, ya que, por ejemplo, el día 9 se va a lanzar este videojuego que ya todos conocemos, Yooka-Laylee, solo que en este caso se llama Yooka-Replaylee, un título que se lanzó ya por el año 2017 y que ahora regresa pues para las plataformas de generación actual, Nintendo Switch 2, Xbox Series, PlayStation 5, aparte del PC, y que tiene pues opciones visuales mejoradas, aparte de también en los controles, para este título de plataformas que creo que siempre ha sido muy infravalorado. La cuestión es que al día siguiente nos llega Little Nightmares 3, un título que va a estar disponible en todas las plataformas de generación actual y pasada, un título que pretende hacernos pasar muchísimo miedo, un videojuego clásico de desplazamiento lateral, aunque con ciertas dosis de profundidad en algunos momentos, donde vamos a pasar muchísimo miedo, algo que podemos hacer tanto solos como en cooperativo, eso ya depende de ti. Título donde vamos a tener que resolver también una serie de misterios y pasarlo muy mal. Aunque el problema que seguramente tenga más de uno es que ese día 10 ya lo haya reservado para este otro título que ahora mismo os estoy exponiendo en pantallas. Battlefield 6, un título de acción bélica en primera persona que viene pues a intentar volver a ser lo que fue en algún momento. No solamente la mayor competencia para sagas como Call of Duty, sino que pretende ser el referente dentro del género, un videojuego en el que mirarse dentro de la industria, un videojuego que se tome como ejemplo de lo que se tiene que hacer para lanzar títulos de este estilo. Y la cuestión es que todo pinta bastante bien en este videojuego, principalmente porque regresa por una parte el modo historia, parece bastante completo, nos lo han vendido bastante bien, y por otra parte el multijugador también se ha tomado muy en serio a sí mismo, con mucho contenido de lanzamiento, muchos mapas, muchas historias por aquí y por allá, y además que es un videojuego que no pretende venderse a través de pues contenidos extras de pago, pretende venderse como un videojuego que de lanzamiento va a ser espectacular. Competida por ser el videojuego más vendido del mes junto con este otro que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se trata de Leyendas Pokémon ZA, videojuego que de hecho incluso podría llegar a competir por ser el título más vendido del año, suele serlo habitualmente cuando se lanza. Y bueno, el caso es que este videojuego estará disponible el próximo día 16 de octubre, tanto para la primera Nintendo Switch como para la sucesora. Sin embargo, si compráis la versión de la primera Nintendo Switch y queréis mejorar a la sucesora, tendréis que pagar 10 pavos adicionales. Es la diferencia de precio base que ya existe entre ambas plataformas. Pero bueno, el caso es que será un videojuego que tendrá todas las características que gusta a los fans de Pokémon y por supuesto todas esas cosas que definen a estos videojuegos, o sea, un montón de personajes que capturar a lo largo del mundo que han creado, un apartado gráfico técnico que da vergüenza ajena como siempre y un montón de contenido que en parte será de pago y otra parte pues simplemente dará para más de 100 horas. A partir de ahí que cada uno decida si le puede valer la pena o no. Precisamente ese día 16 será cuando tenga por aquí, si no pasa nada, esa Xbox portátil, y al día siguiente puede que la estrene en condiciones con este videojuego que estáis viendo en pantalla que le pertenece a la propia Xbox. Se trata de Keeper, un videojuego de aventuras y puzzles donde manejamos a un faro que va andando a lo largo de un mundo que básicamente parece que esté hecho sobre un óleo. La verdad que es un videojuego precioso en la estética visual, y viniendo de la gente que nos trajo una obra maestra como es Psychonauts 2, yo con esta gente simplemente voy a tiro hecho. Aparte de otra serie de videojuegos que han hecho en el pasado, aquí hay unos creativos que son historia pura del mundo de los videojuegos, y obviamente pues es un título que me gustaría que no dejaseis pasar. Día 17, como digo, lo vais a tener en Xbox y en PC, supongo que más adelante el año que viene llegará al resto de plataformas y estará por supuesto día 1 en el Game Pass. No lo dejéis pasar, por aquí si puedo os traeré mi análisis completo. Y un juego bastante interesante también para probar en esa Xbox portátil que le pertenece a la propia Microsoft es este otro que os estoy exponiendo por aquí, Ninja Gaiden 4, videojuego que estará disponible el próximo día 21 de octubre para Xbox Series, para PlayStation 5 y obviamente para el mundo del PC. Título que se estrenará día 1 en el Game Pass por supuesto, y que de hecho pues nos va a ofrecer altísimas dosis de acción desenfrenada, muchas plataformas y en este caso pues el regreso de una de las franquicias quizá más infravaloradas de todo el siglo, lo voy a decir de esta manera. Es una franquicia que de hecho creo que en cierto modo no han aprovechado nunca del todo como deberían y que pues digamos pertenece a un género que ha ido pasando de moda de una manera demasiado estrepitosa. Pero en fin,
Ojalá que con este videojuego se regrese por todo lo alto, más allá de lo que ya se ha lanzado a lo largo de este año, que no es poco, y sea pues ese título que todos deseamos ver. También cuando pueda os traigo un análisis por el canal. El caso es que ese día 21 va a estar también bastante solapado de lanzamientos, ya que por ejemplo llega Jurassic World Evolution 3, un título que estará disponible para PC, que es donde yo recomiendo jugarlo, aparte de para Xbox Series y PlayStation 5. Un título de estrategia que nos lleva a construir nuestro propio parque jurásico lleno de dinosaurios, y en este caso con muchas novedades respecto a los videojuegos anteriores, muchas más posibilidades, e incluso se ha mejorado también bastante lo que es el apartado técnico, que ya de por sí era bueno. Cabe decir que ese mismo día también nos llega Vampiro la Mascarada Bloodline 2, un título que ojalá salga bien, un título de acción en primera persona que en este caso llegará también para esas plataformas PC, Xbox Series y PlayStation 5 el día 21. Videojuego que viene de una licencia muy querida por una parte de la comunidad, pero que sin embargo creo que nunca ha tenido el trato que debería de tener. Muchas opciones a nivel RPG que comprobaremos si acaban funcionando bien, aunque las primeras impresiones no fueran buenas. Pero como parece que no tenían suficientes videojuegos puestos en el calendario ese día, también llega este otro título que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Se trata del Painkiller, un título que llegará pues también para Xbox Series, para PlayStation 5 y para PC ese día 21. En realidad este videojuego se iba a lanzar un par de semanas antes, lo que sucede es que finalmente lo han retrasado, vete tú a saber por qué, posiblemente para optimizar un poco más el videojuego o por algún que otro rollo de calendario, pero la cuestión es que creo que la fecha no le favorece, y la verdad que es una pena porque el videojuego sale a precio reducido, sale unos 40 pavos, es un videojuego que nos recordará mucho a otros títulos como la saga Doom. Precisamente este es un regreso de un videojuego de hace ya bastantes años y que tiene pues una pinta muy espectacular, acción en primera persona desenfrenada, mucha sangre en pantalla y bueno, pues todas esas características como la música que van machacándote en cada momento. En fin, yo es uno de los videojuegos que tengo fichados también para este mes y veremos si la cosa sale bien. Está siendo, por cierto, un muy buen año para los videojuegos de terror. Ha habido cosas muy interesantes, sobre todo quizá, pues incluso a nivel de sagas históricas como Silent Hill, aparte de algunas novedades como el Chronos, pero a ello tenéis que añadir este otro título que quizá no sea para todo el mundo, pero que tenéis que tener en cuenta. Tormented Souls 2. Un título que de hecho, pues como su propio nombre indica, ya tiene una primera entrega disponible para casi todos los sistemas y que de hecho a su vez también pues fue un título bastante entrañable. Se trata de una experiencia de terror y supervivencia clásica. El típico personaje que se mueve en modo tanque, una serie de puzzles y misterios a lo largo de unos escenarios que tienen cámaras fijas y eso pues creo que le da cierto encanto. De ese estilo de videojuego es de lo mejor que se ha hecho en muchísimo tiempo. Y esta secuela pues pretende arreglar una serie de cosas que no terminaban de funcionar en el primero, aparte de añadir unas sensaciones bastante más terroríficas si cabe. Así que el próximo día 23 lo tendréis disponible. Al igual que está siendo un buen año para los videojuegos de terror, también está siendo un año excelente para los videojuegos propios de Xbox, porque han lanzado una cantidad de títulos increíbles y de hecho cerrarán el mes con The Outer Worlds 2, videojuego que estará disponible el día 29 para PlayStation 5, para Xbox Series y también para el mundo del PC, aparte de estrenarse en Game Pass. Recordad a su vez que también podéis empezar a jugar este videojuego un poco antes si compráis el acceso anticipado, que bien puede ser con las ediciones más caras, las ediciones superiores del videojuego en todas las plataformas, o si tenéis Game Pass y además también compráis un bundle por separado que os vale pues unos 30 pavos aproximadamente, ¿vale? Con eso ya tendréis el acceso anticipado y una serie de extras que llegarán a futuro. Y bueno, pues ahí podréis empezar a emprender esos viajes espaciales que recordad, esta vez podéis recorrer tanto en primera como en tercera persona, además de con una serie de posibilidades para resolver las cosas nunca antes vistas. Al menos eso es lo que nos venden. Ahora, si no os interesa el RPG occidental y os interesa más el RPG japonés, aquí tenéis dos clásicos que regresarán el día 30. Particularmente se trata de Dragon Quest 1 y 2 HD 2D Remake. Títulos que en este caso pues nos van a dar la posibilidad de regresar a esos mundos con un apartado gráfico completamente cambiado que
tiene cierto aire retro, tiene cierto aire de antiguo y clásico, pero a su vez también tiene cierto aire moderno, algo que ya se hizo con la tercera entrega durante estas mismas fechas el año pasado, con unos resultados muy espectaculares que nos recuerdan a videojuegos como Octopath Traveler, entre otra serie de títulos que han utilizado este sistema. Llegará pues para todas las plataformas de consola, incluyendo la Nintendo Switch, con una versión nativa para Nintendo Switch 2, aunque recordad que esa no se puede mejorar si tenéis la primera. Compráis una o compráis otra, cosas raras de Square, además de para Xbox, PC y PlayStation 5. Y recordad que también hay otro regreso de un videojuego de rol japonés muy querido, se trata de Tales of Xillia remasterizado, título que estará disponible el día 31, y bueno, pues es un videojuego que va a estar disponible para la Nintendo Switch, para la Xbox Series, para la PlayStation 5, aparte de para el mundo del PC. Videojuego que vendrá completamente traducido al español y que de hecho pues va a tener mejoras visuales, un apartado gráfico renovado y obviamente pues una serie de opciones que te faciliten mucho la vida. Ojalá que hayan hecho un buen trabajo aquí. La cuestión es que un día antes se lanza este Ark Riders, un título que mucha gente sé que está esperando desde hace un buen tiempo. Videojuego que estará disponible para Xbox Series, PlayStation 5, aparte del mundo del PC, acción y disparos en primera persona en una propuesta de videojuego de extracción. Será pues el eje principal de este título, ¿vale? Tendréis también muchas más posibilidades, pero será un poco lo más interesante de todo, para pegar unos tiros con los colegas y también tener más alternativas en los títulos de acción. Pero ¿sabéis vosotros cuál es mi videojuego tapado de ese mes de octubre? Este que os estoy exponiendo ahora mismo en pantalla, Terminator 2D New Fate, un título que nos retrotrae a los clásicos momentos donde se adaptaban películas del cine populares, en este caso Terminator 2, al mundo de los videojuegos. Solían ser videojuegos de acción pues relativamente sencillos, de avanza, dispara y haz unas cuantas cositas más y punto. Pues eso es lo que nos pretenden traer con este videojuego, un videojuego de estilo retro, clásico. Quizá el precio está un poco por encima de lo que deberían de valer, son unos 50 pavos si no recuerdo mal, pero la verdad que la resolución parece que va a valer mucho la pena. Viviremos todas las situaciones que se enmarcan en la película, obviamente alargadas y estiradas como hacían en esos videojuegos, sobre todo durante los años 90. Y bueno, pues estará disponible para todas las plataformas de consola, también para el mundo del PC, incluso con una edición coleccionista muy chula. Alguno me dice: tío, no hace falta que te compres todos los videojuegos, elige uno o dos y luego el resto ya los irás jugando con el tiempo. Ya, pero es que, primero de todo, yo no solamente que sea un apasionado de esto y que me guste jugar a todas las novedades, es que me dedico a ello. Tengo que comentar aquí. Hay gente que se dedica a esto de los videojuegos, a comentar la actualidad, ese tipo de cosas, y no juega casi nada. Simplemente habla, grita, dice lo que ve a través de las redes sociales, pero en realidad no juega. A mí me gusta que cuando alguien me pregunta sobre un videojuego, yo le pueda decir cosas en base a una experiencia, aunque sea una experiencia mínima, de unas pocas horas, lo que sea, algo tangible que poder contarle a la gente. Eso a mí me interesa, porque también es una vocación dentro de todo esto, pero bueno, la verdad que lo voy a tener bastante complicado porque casi todo lo que os he comentado en este vídeo me interesa. En la caja de comentarios me podéis decir qué es lo que os interesa a vosotros, pero en cualquier caso y como siempre, disfruten mucho de los videojuegos, que hay bastantes. Un saludo.